Ok, para Mate 26 vamos a gastar un par de videos en integrales, pues, métodos de integración más que todo. Luego un videito de integrales definidas para entrar en integrales impropias, convergencia de estas integrales y pues a seguir adelante con esos temas. Bien, vamos a los métodos de integración. Los métodos de integración se inventan en virtud de que una integral se puede ver como una antiderivada. Es decir, si usted agarra una función y la deriva, le queda otra segunda función. Entonces la integral de la segunda función pues vendría siendo la primera. Es decir, el proceso inverso de la derivada. Entonces hay funciones para ver el proceso inverso es simple, pero hay otras que no. Entonces para esto, pues uno ve el tipo de función que tiene y según el tipo de función se hicieron algunos métodos de integración. El primero es el más sencillo y viene el primer método de integración, viene el hecho de que la derivada de una función potencial es simplemente esto, ¿no? O sea, el exponente pasa a ser el coeficiente y al exponente en la nueva función tiene un exponente, una unidad menor. Bueno, ya sabemos esto, entonces simplemente si queremos integrar x a la n de x en este caso, bien, sabemos que la derivada me va a dar un exponente con una unidad menor, por lo tanto el exponente debe tener una unidad aquí más 1. Cuando derive n más 1 menos 1 me va a quedar x a la n, pero me va a quedar esta n, en este caso n más 1 va a pasar como coeficiente y aquí no está, entonces simplemente lo pongo dividiendo, como es un número real, ¿sí? Un número real, generalmente un número entero, si lo pongo aquí dividiendo, entonces cuando este baje para acá se va a simplificar y va a quedar simplemente x a la n. En este caso siempre se le coloca una constante de integración c. ¿Por qué? Porque la derivada de x a la n, es lo mismo que la derivada de x a la n más cualquier constante c. Porque la derivada de la constante es 0. ¿Ve? Entonces, como no estamos seguros si aquí llevaba una constante o no, porque la derivada te va a seguir dando x a la n, pues se le pone la constante c. Bien, este método es interesante porque si tú tienes entonces, por ejemplo, integral de x a la 3 más 2x menos 1 de x, entonces tú dices, bien, esta integral rapidito, pues uno puede escribir la x a la 3 de x más 2 integral x de x menos integral de dx, ¿no? Separando porque la integral de la suma algebraica de funciones es la suma algebraica de integrales. Y entonces aquí x a la n sería 3, me quedaría x a la 4 sobre 4, n más 1 y n más 1, arriba y abajo. Aquí me queda 2 por, aquí está x a la 1, sería x a la 2 sobre 2, n más 1 y n más 1. Y aquí como no tengo nada, significa que tengo x a la 0, 0 más 1 pues será 1 sobre 1, pues, si usted quiere. Y entonces esto va a quedar un cuarto de x a la 4. El 2 se simplifica con el 2 y me queda x a la 2 menos x más c. La derivada de este polinomio, recuerden que c es cualquier número, es precisamente esta función que está acá. Uno dice, ah, bueno, pero es fácil, ¿no? Lo que pasa es que tiene varias opciones, es decir, varias aplicaciones. Por ejemplo, sirve para calcular, voy a exagerar un poco, voy a poner raíces. Por ejemplo, raíz cúbica de x más raíz cúbica de, vamos a poner raíz cuadrada de x, entre, no sé, x de x. ¿Ve? Uno dice, caramba, ya no es lo mismo, ¿no? Pero al final de cuentas uno la puede convertir. Esto sería raíz cúbica de x, sería x a la 1/3
Y esta x que está aquí divide a este a los dos. Por lo tanto, esto sería x a la 1/2 y x abajo de x, ¿no? Y esto se convertiría, esta división se resta 1/3 menos 1 y me queda x a la menos 2/3 más, y aquí x a la menos 1/2, 1/2 menos 1 de x. Entonces ya tengo potencia, ¿eh? Como ya tengo potencia, lo que hago es sumarle 1 y dividir. O sea, 1 menos 2/3 sería 1/3, me queda x a la 1/3 entre 1/3, el resultado del exponente se escribe abajo. Y aquí x un menos 1/2 más 1 es 1/2 sobre 1/2 más la constante c. Es decir, que sería la integral de esta sería la raíz cúbica de x 3 veces raíz cúbica de x más 2 veces raíz de x más una constante c. La derivada de esta función me dará esto que está acá. O sea que este es el método más sencillo, ¿sí? Y cuando usted tenga integrales de potenciales que las pueda convertir, pues las convierte. Eso le va a ayudar a resolver su integral con más rapidez. Hay que tener cuidado, eso sí, hay que tener cuidado puesto que x a la menos 1. O sea, si usted tiene, por ejemplo, x a la menos 1 de x, que es igual a integral de dx sobre x, entonces menos 1 más 1 sería 0, y entonces quedaría el 0 en la parte de abajo. X a la 0 sobre 0, pues 1 sobre 0 no existe. Y entonces esto, lo que se hace es, esto por definición sería el neperiano de x más c. ¿Okay? ¿Sí? Si uno, bueno, ya eso tiene su demostración aparte, pero el único entonces caso para la integral de x a la n, el único caso diferente sería cuando n vale menos 1. Y esa integral es simplemente el neperiano de x. De resto, todas las integrales potenciales se hacen con el método que acabamos de revisar. Bien. Hay muchos casos donde la integral no puede hacerse. No puede hacerse con esta cuestión. Por ejemplo, si usted tiene la integral de, vamos a poner x, puede ser x más 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 2x, por decir algo, más 5. De x. ¿Bien? ¿Qué pasaría en este caso? Aquí, como este es raíz cuadrada de un polinomio, no puedo separar, no hay propiedad que me permita separar esto en raíces. A lo mejor podría intentar una completación de cuadrados, a ver qué pasa. Tratar de tener aquí x más 1, que está aquí arriba también, de alguna manera. Y claro, porque x cuadrado más 2x más 5 es precisamente x más 1 más 1 al cuadrado más 4, ¿no? O sea que hay varias formas de resolver aquí, pero en este caso, este sería el segundo método. El segundo método se puede llamar cambio de variable. O sustitución, lo llaman algunos libros. Sustitución. Usted puede tomar entonces, por ejemplo, una variable, llamémosla u, da igual. Y aquí sería x cuadrado más 2x más 5, por ejemplo. De manera que entonces de u, la derivada o el diferencial sería 2x más 2 por dx, diferencial de dx. ¿Sí?
O sea, ¿de dónde vienen los diferenciales? De que la derivada de u es du sobre dx. Entonces el de x no lo puede pasar para acá y queda precisamente los diferenciales. Y bien, y esto que está aquí se puede arreglar para tener algo parecido a lo que tengo en la integral, que es x más 1 de x. O sea, x más 1 por dx es igual entonces a du dividido entre 2. Y entonces con esta sustitución de variable que acabo de hacer aquí, o cambio de variable, digo, bueno, entonces aquí arriba tengo du sobre 2, x más 1 de x es du sobre 2, y esto sería raíz de u. Y precisamente la integral de du sobre 2 raíz de u es precisamente la raíz de u. ¿Sí? Porque la derivada de una raíz es 1 sobre 2 veces la misma raíz. Y entonces aquí cambiamos devolvemos la sustitución y escribimos pues en función de x, que es lo que nos están pidiendo. De esa manera podemos obtener integrales con un método de sustitución. Sustituir las variables siempre en forma conveniente. Bien, en forma conveniente. Digo en forma conveniente porque hay que revisar siempre si uno tiene la derivada, o sea, si uno va a tomar un cambio de variable, ver si la derivada de la variable de alguna manera está dentro de la integral o se puede arreglar para poderla usar dentro de la integral. Eso pasa mucho cuando uno, por ejemplo, para funciones trigonométricas, logarítmicas, etcétera. Pasa bastante. Por ejemplo, vamos a tomar otro ejemplo. Vamos a ver con neperiano. Se tiene el neperiano así al cuadrado de x sobre x de x. Le dice, bueno, simple. La derivada del neperiano es 1 sobre x. Entonces yo aquí puedo agarrar la u como el neperiano de x, de manera que de u es de x sobre x, que es esto, ¿no? De x sobre x. Y entonces la integral me quedaría u cuadrado de u, es decir, u a la 3 tercios más c. Y entonces esta integral sería simplemente el neperiano a la 3 de x, un tercio. Vamos a poner un tercio adelante para no. Neperiano a la 3 de x más c. Una integral trigonométrica, siempre para una integral trigonométrica los métodos trigonométricos, regularmente los métodos trigonométricos se apoyan en este tipo de cosas. Si usted tiene, por ejemplo, el coseno de x multiplicado por el seno al cubo de x, ¿sí? Entonces dice, bueno, la derivada del seno es el coseno. Por lo tanto, si yo agarro u como seno de x, entonces du sería la derivada del seno del coseno de x. Y el coseno de x está aquí. Entonces me quedaría, esto sería u a la 3 de u. Y la integral de u a la 3 de u es u a la 4 sobre 4 más la constante. Es decir, que esto es un cuarto de u a la 4, que sería seno, más la constante c. Y así sucesivamente, pues podemos siempre buscar un cambio de variable que nos convierta esta integral en una integral más simple, más conocida, pues una potencial, es la del primer método, y eso nos ayuda a resolver rápidamente las integrales. Vamos a poner otro caso en donde el cambio de variable no sea tan simple. Vamos a suponer que tengo x cuadrado más 1 por e a la x de x. La integral se puede resolver por varios métodos. Uno de ellos
coeficientes indeterminados, etcétera, etcétera. Pero en este caso podemos usar la integración por partes. La voy a escribir por aquí, por partes. Es decir, si yo agarro, por ejemplo, u por b y lo derivo, es u derivada de u por b más u sin derivada por b derivada. Entonces, evidentemente, las integrales, es decir, si te aplicas las integrales aquí respecto a x todas, y aquí tiene la derivada, la integral de la derivada va a ser u por b, igual a la integral de u' por b, b de u, sería aquí. Y aquí sería u de b. Entonces yo puedo decir que la integral de u de b sería igual a u por b menos la integral de b de u. ¿Ves? Entonces, una integral convertida en otra integral porque este es un producto de funciones. Ya no está integrado. Entonces, la intención sería, si tengo una integral complicada, convertirla en una integral más simple. ¿Sí? Simplemente escogiendo un buen u y un buen db. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, x cuadrado más 1 a la x de x. Un buen u sería x cuadrado más 1. ¿Por qué? Porque cuando derivo, esto se va a convertir en 2x. Entonces va a reducir la integral de un polinomio de segundo grado por e a la x a un polinomio de primer grado por e a la x. Es decir, si u es igual a x cuadrado más 1, entonces de u, que lo voy a necesitar aquí, es simplemente 2x de x. Entonces el de b, que sería lo que me queda aquí, sería lo que queda dentro de la integral. Si esta es la u, entonces db es esto, es e a la x de x. Entonces la b sería la integral de esto, pero regularmente, precisamente, se tiene que escoger algo simple, ¿no? La derivada de e a la x es e a la x. O en otras palabras, esta sería la integral de e a la x de x. Entonces, siguiendo lo que tengo aquí, me quedaría que esta integral que tengo arriba sería u por b, es decir, x cuadrado más 1 por e a la x, menos la integral de b de u, es decir, 2x e a la x de x. ¿Ves? Ahora, aquí, este 2 puedo sacarlo para afuera y me queda la integral de x de x. Bueno, vuelvo a aplicar el mismo método. Vuelvo a aplicar el mismo método. Es decir, agarro la u como x, en este caso. Tendría que de u es de x. Y el de b sería e a la x de x otra vez. Por lo tanto, b sería e a la x. ¿Ves? O sea que esta integral que está aquí me quedaría entonces al final así. X cuadrado más 1 por e a la x menos 2 que me multiplica a u por b, x por e a la x menos la integral de b de u. Esta última es la que hemos resuelto varias veces. Es decir, que me queda copiar todo, menos, aquí sería 2x e a la x, menos por menos da más 2, y la integral de e a la x de x es e a la x. Y ahí tengo un resultado. Ya no tengo integrales de ese lado. Si saco el e a la x factor común, y tendría x cuadrado menos 2x más 1 más 2, me queda más 3 por e a la x más c. Si usted deriva esta función, va a obtener esta que está acá. Esta integración se llama integración por partes, es muy útil, sobre todo cuando hay combinación de funciones polinómicas con funciones trascendentales o algebraicas.
y sirve precisamente para resolver ese tipo de integrales. Y cuando hay función senos, cosenos, ese tipo de cosas. Claro, hay algo aquí interesante. Hay algo que se llama recurrencia, que sería algo como esto, fíjense. Vamos a ver lo que sería una recurrencia. Si usted tiene, por ejemplo, la integral de e, voy a poner cualquier cosa aquí, 2x seno de x. Puede ser de x. Entonces aquí hay que escoger la u y la b, de nuevo, la u y la de b. ¿Sí? Bien, como usted quiera. Si usted dice, vamos a tomar u como e a la 2x, entonces de u sería a 2e a la 2x de x. El de b sería el seno de x de x, de manera que la derivada sería, perdón, b sería la función cuya derivada es seno, es el menos coseno. Pues la derivada del coseno es el menos seno. Si le pongo un menos, pues queda la derivada del menos coseno es el seno de x. Entonces la integral me va a quedar, fíjense, u por b sería menos coseno, menos e a la 2x por coseno de x, menos la integral de b de u, con este menos me da más, integral, puedo poner el 2 afuera, e a la 2x coseno de x. Fíjense que la integral aquí no mejoró, sigue siendo prácticamente la misma, solo que aquí tiene seno y aquí coseno. Pero precisamente, ¿a dónde viene la recurrencia? Usted vuelve a hacer el mismo cambio, es decir, dice u es igual a e a la 2x, de manera que de u vuelve a ser 2e a la 2x de x, y de b, en este caso sería coseno de x, de manera que b sería el seno de x. Entonces toda la integral me va a quedar, puedo escribirlo acá, sería menos e a la 2x por coseno de x más 2, que multiplica aquí sería u por b, e a la 2x, seno de x, menos la integral, que es b de u, aquí b de u, menos 2 sería por la integral de e a la 2x, seno de x, ¿no? Entonces, fíjense, al aplicar este doble método de integración por partes, nos queda esto. Y entonces uno dice, bueno, pero vuelvo a caer en la anterior. Bueno, precisamente, todo esto es todo esto que está aquí. O sea que este menos 2 puedo pasarlo para acá sumando, y me quedaría así, mi integral e a la 2x seno de x, más, me traigo esta que está restando para acá, 2 e a la 2x seno de x, sería igual a esto. ¿Sí? Menos e a la 2x coseno de x más 2e a la 2x seno de x. Entonces, esto es 1 más 2 veces lo mismo, me da 3 veces esto, ¿no? Igual a todo esto que puedo sacar e a la x factor común, e a la 2x, perdón. Aquí sería 2 seno de x menos coseno de x. Y ahora este 3 que está aquí multiplicando lo paso para allá dividiendo, y la integral inicial, que es la que quería calcular, sería así. Bien. Esa sería pues la integral inicial.
sea, la derivada, bueno, aquí tengo que agregarle entonces más la constante. Este método que acabo de hacer, que me vuelvo a obtener la integral de acá para pasarla para acá, se llama recurrencia. ¿Ok? O sea que obtener la misma para despejarla. Bien. Eso es integración por partes. Es muy útil. Regularmente es el método que uno toma para cuando va más adelantado en matemáticas, siempre que va a resolver un ejercicio de integrales, el primer método que uno intenta es precisamente integración por partes, porque resuelve muchos casos, muchísimos casos. Realmente es muy interesante. Bien. Otro método, vamos a ponerlo un poco simple para que no sea tan complicado. Usar sustituciones trigonométricas, donde no puedo utilizar un método simple. Es decir, vamos a suponer que tengo, no sé, vamos a poner algún ejemplo, ¿no? Vamos a poner que tengo x de x, o no tengo el x, tengo un dx solamente, y no sé, abajo vamos a poner una raíz cuadrada de x cuadrado más 5. ¿Sí? Fíjense que aquí, si usted hace u igual a x cuadrado más 5, primero no puede convertirla en potencial porque tiene un polinomio dentro de una raíz, no se puede separar. Segundo, un cambio de variable u igual a x cuadrado más 5, o vamos a poner menos 5 también sirve. Más fácil. Vamos a dar igual más. Si hace u igual a x cuadrado más 5, o si le va a quedar de u igual 2x, 2x de x, y esta x pues no está aquí en la integral. Le va a complicar mucho la vida. Ahí lo más sensato es buscar un cambio que nos permita eliminar algunas cosas. Y sale del hecho de que x cuadrado más algo es precisamente un cambio de variable podría ser siguiendo las identidades trigonométricas. ¿Cuáles son las identidades trigonométricas más interesantes? Tenemos el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, de donde uno despeja una de las dos y va a quedar 1 menos la otra. Pero también hay otra importante que sería la tangente o secante cuadrado menos tangente cuadrado igual 1. Sí, porque este es 1 sobre coseno, este es seno sobre coseno, cuadrado las dos, como tiene el coseno, me queda igual 1. De manera que si usted despeja de aquí, por ejemplo, la secante, bueno, vamos a despejar la secante nada más, va a quedar 1 más tangente cuadrado de x. ¿Ve? Y entonces este 1 más tangente cuadrado, precisamente aquí yo puedo ver que tengo un signo más. Y entonces yo podría, esto me sugiere el cambio de variable. Es decir, este 5 que está aquí me fastidia un poquito, bueno, no hay problema. Hago que x sea igual a raíz de 5 por tangente de una función u. Entonces la derivada de x va a ser igual a raíz de 5, la derivada de la tangente es la secante cuadrada.
queda raíz de 5 por secante al cuadrado de u. De u. Bien. De manera que entonces esta integral se va a convertir en dx es raíz de 5 por secante al cuadrado de u de u. Y aquí tengo la raíz cuadrada de x al cuadrado, que sería 5 tangente cuadrado, más 5. ¿Eh? Y ahí es donde está lo interesante de poner esta raíz de 5, que ahora yo puedo sacar este 5 factor común. Secante cuadrado de u sobre, aquí saco el 5 factor común, me queda raíz de 5 por la raíz cuadrada de la tangente cuadrado más 1, que es precisamente secante cuadrado, ¿eh? Y entonces, al cambiar eso por secante cuadrado, fíjense lo que va a pasar, la raíz de 5 se simplifica y me queda integral de secante cuadrado de u sobre raíz cuadrada de tangente más 1, que es secante. Eso me simplifica 1 aquí y me queda integral de la secante de u. ¿Ve? Y bueno, habría que ver esa integral. Esa integral está tabulada. Sí, porque no es simple calcularla, pero esa integral es el logaritmo neperiano de la secante de u más la tangente de u, creo que es. Entonces podemos verificarlo, vamos a derivar. Neperiano de la secante de u más tangente de u. Si lo derivo, me queda la derivada interna, sería 1 sobre secante más tangente por la derivada interna, la derivada de la secante de secante por tangente y la derivada de la tangente de secante cuadrado de u. Entonces, cuando saco la secante factor común aquí, me queda tangente más secante y abajo me queda secante más tangente, que al simplificar me queda la secante de u. Entonces, esta es la integral de la secante de u. Lo verificamos aquí con la derivada. Bien. Lo que falta es regresar el cambio de variable, porque recuerde que x era raíz. Fíjese, teníamos así. X es raíz de 5 por tangente de u. Sí, para no enredarse tanto, bueno, aquí no es tan difícil, porque aquí sería x sobre raíz de 5, ¿no? Y secante, bueno, raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Pero uno lo que puede hacer esto. Eso significaría que la tangente de u es igual a x sobre raíz de 5 y hace un triángulo rectángulo. Y suponemos que la u es este ángulo de aquí. En un triángulo rectángulo, la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. De manera que la tangente de u sería x sobre raíz de 5, tal cual quiero que haga aquí. Y la hipotenusa es raíz cuadrada de x cuadrado más raíz de 5 al cuadrado, que es 5, que es precisamente lo que tengo acá. De manera que ya tengo la tangente porque es x sobre raíz de 5, entonces puedo calcular la secante de u, que es la inversa del coseno. El coseno es cateto, pues adyacente sobre hipotenusa. Si raíz de 5 sobre esto, entonces la secante sería raíz de x cuadrado más 5 sobre raíz de 5. Bien. De manera que ese logaritmo al final me quedaría así. El logaritmo neperiano de tangente es raíz de 5
raíz cuadrada de x cuadrado más 5 sobre raíz de 5, y la tangente es x sobre raíz de 5, o sea que puedo poner aquí más x, perdón, todo sobre raíz de 5, más c. Y ahí está precisamente la integral que estoy buscando. Bien, este método es interesante porque uno puede ver, o sea, se utiliza sobre todo cuando la x está a un exponente par, más que todo. Más que todo. Sí, uno siempre puede arreglársela. Me explico. Si uno tiene, por ejemplo, una forma, puede ser, vamos a poner que usted tenga aquí x de x, y en la parte de abajo tiene x cuadrado más 3x más 2. Vamos a poner aquí 6x más 2, para que no sea tan fastidioso, ¿no? Entonces, la derivada aquí es 2x más 6 y no la tengo aquí. ¿Sí? Entonces, es un problema. Es decir, si u fuera, por ejemplo, x cuadrado más 6x más 2, de u sería 2x más 6 de x. Entonces, este 6 me va a fastidiar inmensamente. La x la tengo acá. ¿Mm? Pero este 6 no. Entonces voy a tener problemas siempre. ¿Dónde lo pongo, no? Entonces, una forma puede ser convertir esta integral en... Claro, esto tiene otro método que lo vamos a ver en el próximo video, pero por ahora podríamos convertir esto en la integral de x y completar este cuadrado, es decir, sería x más 3 al cuadrado, porque sería x cuadrado más 6x más 9, pero como tengo aquí más 2, significa que me falta 7, como más 7. Y de esa manera podría decir, como tengo signo más otra vez, ¿verdad? Ahora, aquí sería menos 7, me disculpo, menos 7. Porque más 9 menos 7 sería más 2. Entonces, al tener un signo menos aquí, entonces lo más sensato es ahora cambiar la x más 3 por una secante de u. ¿Ven? Ahora bien, como tengo un 7 aquí, entonces tengo que agregarle de nuevo el raíz de 7 por secante de u. ¿Qué pasaría? Que x cuadrado, fíjense, x más 3 al cuadrado, menos 7, que es lo que tengo en la parte de abajo, sería a raíz de 7 por secante de u elevado al cuadrado menos 7. Eso sería 7 por secante cuadrado de u menos 7, o sea que puedo poner menos 1 así. Y secante cuadrado menos de u menos 1 es precisamente la tangente, porque esto es 1 sobre coseno cuadrado, sí, tangente cuadrado. Esto sería 7 por tangente cuadrado de u. Todo lo de abajo se convertiría en 7 por tangente cuadrado de u. Bueno, y arriba simplemente uno se pasa el 3 restando y queda una integral un poquito más simple, ¿no? Es decir, quedaría una integral como algo como así, sería integral de x, sería raíz de 7 por secante de u, menos 3 entre la 7 por la tangente cuadrado de u, de u. ¿Ve? Sí, eso es todo.
Bien, entonces, bueno, las integrales ya, estas integrales al final se pueden convertir en senos y cosenos y una integral un poquito más simple que esta. Bien, esa es la intención. La idea de este último ejemplo es ver que una vez que uno puede hacer integrales por métodos trigonométricos, si no se ve directo la x cuadrado, puede hacer alguna transformación del polinomio que tenga para aplicar el método. Ok, espero que este repasito de métodos de integración, nos falta un par de cositas, pero tomando en cuenta lo extenso del video, vamos a dejarlo hasta acá y el siguiente video pues retomamos estos métodos con los métodos que falten, algunos ejemplos interesantes. Bien, por ahora espero que les sea muy útil este video a los de Mate 26 y que puedan aprovecharlo. Hasta el próximo video.